Para este punto, todos ya deben de haber escuchado el método científico, ya deben de conocer el método científico porque es algo que se ve desde mucho antes. Entonces, a lo largo de esta plática, nosotros vamos a tratar de darle forma a un proyecto de investigación. No será un proyecto de ninguno, es solamente un ejemplo para que nosotros podamos ir trabajando en esta parte del pensamiento crítico de la investigación. Y entonces vamos a tratar de darle un enfoque muy científico, pero práctico, ¿sale? Tampoco tratemos de llevarlo tan al extremo. Entonces, primero que nada, ¿qué es el método científico? Y esta ya es momento de hacerlos ustedes partícipes, ya les di como todo el contexto de la empresa, la investigación. Entonces, aquí vamos a hacernos ya más, que sea un poco más interactivo, también que no solamente yo esté hablando. Entonces, ¿quién se ofrece a decirme qué es el método científico? Si nadie se ofrece, yo voy a designar a alguien. Entonces, tenemos unos 5 segundos. ¿Quién se ofrece? No, 4, 3, 2, 1. Diablos, nadie se ofreció. Bueno, vamos a aprovechar porque Ana se conectó más tarde y ya no se presentó. Entonces, Ana nos va a decir qué es el método científico y también se va a presentar. Anita, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿me escuchan? Disculpen, es que tengo problemas con mi internet, pero ya logré conectarme. No te preocupes. Bueno, el método científico pues, es una metodología y tiene varios pasos. Primero, pues defines el problema, formulas tu hipótesis, haces una recopilación y análisis de datos, em, com- eh, la confirmación de tu hipótesis, tus resultados y por último la conclusión. Ok. Y ahora sí, ¿te podrás presentar para que todos te ubiquen, Sí, Ana? perdón. Tu nombre, tu nombre, de qué carrera vienes y de qué universidad y qué vas a hacer Sí. aquí en UAM. Hola, bueno, pues yo soy Ana Gabriel Mora Jiménez. Esto es en ingeniería en biotecnología. Voy a estar haciendo mis prácticas en, en, Uh, ok, sí tenías problemas con tu internet. No te preocupes, Ana. Bueno, para todos, Ana es del área de biotecnología de la Ibero y también va a estar haciendo sus prácticas aquí con nosotros, ¿vale? Entonces, como ya nos ayudó Ana, es muy cierto, el método científico es una serie de pasos, que ya mencionó algunos, para obtener conocimiento y está caracterizado por ser falsable y ser reproductible. Y de ahí vienen estos iconitos que los pongo aquí. Ahorita vamos a hablar qué significa per se ser falsable y qué significa ser reproductible. Entonces, falsabilidad, o el hecho de que sea falsable, es decir, que toda afirmación que nosotros produzcamos a través del método científico es susceptible de ser refutada. Es decir, el método científico obtiene conocimiento que no es una verdad absoluta. No me gusta hacer mucho este tipo de comparaciones, pero las voy a hacer como a método de ejemplo. Por ejemplo, en una religión, el conocimiento que se da no es falsable. Es decir, la afirmación es que eso es el conocimiento que hay y no está susceptible a ser refutado. En la ciencia no. En la ciencia sí decimos, ok, este conocimiento que se obtuvo a través del método científico, hasta ahora parece ser lo correcto, pero no podemos decir que sea 100% la verdad absoluta. Entonces, pues como no podemos saberlo, es falsable y entonces es una característica principal o primordial del conocimiento que se genera. En segundo lugar, el término reproductible o la característica de reproducibilidad quiere decir que todo experimento que condujo a la obtención de ese conocimiento debe poder recrearse en circunstancias similares. No se vale que yo diga, mira, en este experimento de unas características casi imposibles de alcanzar, obtuve estos resultados y es la verdad. Debe de poderse replicar y una vez que se replique, tiene que obtener resultados similares. Nunca se va a obtener el mismo resultado porque es imposible controlar todas las variables, pero deben de ser unos resultados muy cercanos a la realidad, ¿sale? Entonces,
¿cuáles son los pasos del método científico? Es algo innato entre los seres humanos, es muy importante decir. Nosotros, el método científico, a pesar de que lo empezamos a poner como en papel a partir del siglo XVII, del siglo XVIII en realidad, lo que debemos de hacer es de pensar es que no es algo que se generara desde ese momento. Todos, por el ser hecho de ser humanos, somos curiosos y llevamos a cabo este proceso de manera innata. Los niños se preguntan por qué el cielo es azul, de dónde vienen los bebés, por qué el pasto es verde. Entonces, si nosotros lo vemos objetivamente, los pasos del método científico es algo que hacemos de manera natural. Todo el tiempo estamos observando, todo el tiempo nos estamos preguntando cosas, nos respondemos a nosotros mismos a través de una hipótesis. A veces, esto sí, a veces cambia, a veces hacemos experimentación para comprobar nuestra hipótesis y a partir de estos resultados emitimos conclusiones, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de conocimiento científico siempre, ¿no? Por ejemplo, a veces observamos un problema, ¿no? Tengo un examen y me hago la pregunta, no sé, ¿me llevaré mi boxer de la buena suerte? Mi hipótesis es que sí, que es de buena suerte, que me lo tengo que llevar. Me lo llevo al examen y como me lo llevé al examen, salí súper bien en el examen. Entonces llego a la conclusión de que cada vez que tenga examen me voy a tener que poner esos boxers de la suerte. ¿Parece tonto? Sí, pero pasa. O sea, es la forma en la que los humanos obtenemos conocimiento de manera natural. Algo muy importante que no aparece en el diagrama, pero que aquí se los pongo, es que siempre tiene que haber una revisión de la literatura. Tras la observación, antes de formular una pregunta y posterior a la formulación de la pregunta y antes de hacer una hipótesis, es muy importante que siempre estemos revisando la literatura. Hay veces que nos pasamos directo de observación a pregunta y nunca pasamos a hacer una revisión de la literatura o de pregunta a hipótesis y no hacemos una correcta revisión de la literatura y eso puede llegar a problemas durante los procesos de investigación. Entonces, vamos con los pasos detallándolos uno por uno. Primero vamos a hablar de la observación. La observación es, pues eso, ¿no? Ver a detalle unas cosas. Yo les pongo el ejemplo de, no sé si lo han hecho, supongo que sí en algún punto, quedarse mirando al cielo, ver las nubes y empezar a buscar formas en las nubes. La observación va mucho de eso. Históricamente, la observación es la fuente de la curiosidad, es lo que genera la investigación. Los antiguos griegos, romanos, egipcios, todos los que se imaginen en la antigüedad, partieron de observar un problema para poder empezar a hacerse preguntas. Actualmente, la observación ya no es tan literal como se mencionaba anteriormente, de que, bueno, observo que cae un rayo y prende fuego en un árbol. Eso ya no es así, sino que actualmente cuando nosotros decimos observar, no solamente es ver, sino es usar todos nuestros sentidos, usar instrumentos para recopilar datos sobre un fenómeno. Entonces, actualmente la observación ya deja de ser tan subjetiva y se vuelve más objetiva, se vuelve de preferencia cuantitativa. Los datos que recopilamos en esta observación son más organizados, ya tienen un valor y siguen un proceso sistemático para su obtención. ¿Sigue siendo observación? Sí, solo que ya no es una observación subjetiva como se hacía en el pasado. Entonces, a partir de ahí, vamos al ejemplo práctico número uno. Entonces, esto lo puede hacer cualquiera. Digo, me gustaría hacerlo con todos de manera individual, pero como somos muchos, la verdad es que no creo que se logre. Pero alguien, quien guste, díganos algo que haya observado recientemente que le hiciera generarse una pregunta, lo que sea, puede ser de verdad cualquier cosa. ¿Tenemos algún voluntario? ¿No? Si no, yo voy a designar a alguien. Ok, bueno. Alfredo, Alfredo, cuéntanos, ¿has visto algo recientemente que te causara alguna duda, alguna pregunta? Pues sí, a lo mejor el cómo funciona una bomba atómica podría ser, dada la película de La película Oppenheimer. de Oppenheimer, claro. Ok, bueno, muy buena, muy buena. Entonces, a base de observación, en este caso a través de sus sentidos, Alfredo dice, ¿qué onda con las bombas atómicas? ¿Cómo funcionan? ¿No? ¿Qué es una bomba atómica y de dónde parte? Entonces, de hecho, si se dieron cuenta, ya incluso nos adelantamos al siguiente paso, que es la pregunta de investigación o la formulación del planteamiento del problema, es lo mismo. Normalmente la observación va acompañada inmediatamente de la pregunta, es un proceso casi natural, también le llamamos planteamiento del problema. Y algo muy importante en investigación es que la pregunta de investigación, el planteamiento del problema tiene que ser lo bastante amplio como para que genere interés,
pero no tan específico como para que dificulte enfocar la investigación. En este caso, la pregunta de Alfredo es bastante válida. Yo creo que sí nos interesaría, o a la mayoría les puede interesar, a lo mejor incluso algunos ya saben, cómo funciona una bomba atómica, ¿no? ¿Qué hay, qué física hay detrás para que funcione una bomba atómica? Es algo general, pero no es tan específico como para que no nos pueda ayudar a guiar la investigación, ¿no? Entonces, pues ya en el ejemplo práctico número 2 ya nos adelantamos un poquito, pero vamos a tratar de concretarlo. Digamos que ya quedamos que el tema va a ser las bombas atómicas a partir de la observación de Alfredo, que fue ver Oppenheimer. Entonces, alguien más que haya visto Oppenheimer que quiera ya establecer una pregunta per se, algo que guíe nuestra investigación, puede ser quien sea, de verdad. O yo de nuevo voy a designar a alguien. Bueno, vamos a ver. Hugo, dinos, ¿ya viste Oppenheimer? Si no has visto Oppenheimer, ve a verla, es bueno. Y segundo, Todavía no ¿podrías la hacer veo. una pregunta? Todavía no la veo y espero poder ir pronto a ver. Sí, tú dale una pregunta. Y ¿y una pregunta referente a eso? Sí, referente al tema de la bomba atómica. Ay, no sé. Mm, Tal, tal vez qué materiales usan para construirla o algo así. Ok. Está perfecto, muy bien. Entonces, partimos de una observación. La observación fue literalmente ver una película. En este caso, ya cumplimos ese primer check. Aquí nos vamos a centrar por temas de tiempo en la revisión de la literatura, pero ya formulamos una pregunta. Nuestra pregunta o nuestro planteamiento del problema va a ser: ¿cuáles son los materiales que se ocupan en una bomba atómica o que se usan para construir una bomba atómica? Muy bien. Pasamos al punto número 3, la hipótesis. La hipótesis es básicamente contestarnos nuestra pregunta. Es una declaración que establece una relación entre dos o más variables y se basa ya sea en la observación o en el conocimiento teórico existente. Por eso les comentaba, antes de hacer una hipótesis y posterior a hacer la formulación del planteamiento del problema, deberíamos de revisar la literatura disponible. En este caso, por falta de tiempo, no lo vamos a hacer, pero es muy importante aclarar que una hipótesis no es definitiva y no está comprobada, es solamente una explicación tentativa que vamos a someter a prueba, ya sea a través de la búsqueda de información, a través de la experimentación o algo por el estilo. Entonces, en este caso, nuestra observación fue ver literalmente una película. En segundo lugar, ya planteamos un problema que es qué materiales están, digamos, o qué se utiliza para hacer una bomba atómica. Y aquí en la hipótesis contestaríamos. Ahora, vamos a tratar de apegarnos a lo que les comento aquí, de que sea una relación entre dos o más variables. ¿Por qué? Porque en la investigación siempre tenemos que comprobar las cosas a través de una prueba estadística, a través de alguna fórmula matemática. No podemos simplemente hacer una aseveración y ya que no es sujeta a comprobación por estos medios. Entonces, yo sé que a lo mejor la pregunta no se favorece tanto para que podamos contestarla, pero vamos a tratar de mejorar entonces este planteamiento del problema. Originalmente nos estamos preguntando qué materiales se ocupan para hacer una bomba atómica. Vamos a tratar de mejorarlo a cuáles son los materiales o los mejores materiales para hacer la mejor bomba atómica o la bomba atómica más destructiva. De esta forma, nosotros centramos un poquito más, centralizaremos un poquito más el problema y ahora sí tenemos dos variables que podemos relacionar: materiales o mejores materiales con bomba atómica más destructiva, ¿sale? Son conceptos no tan fácilmente medibles, sí se pueden medir, pero vamos a tratar de relacionarlos. Entonces, ¿quién quiere formular una hipótesis, no? ¿Quién quiere decir como, para hacer la bomba atómica más destructiva ocupamos este material? De verdad, no importa quién sea, puede ser correcto, equivocado, no pasa nada. ¿Alguien que quiera decir? Muy bien, vamos a seleccionar a Liz. Liz, ¿cuál tú crees que sea el material que genera
La bomba atómica más destructiva. Pues de acuerdo como igual a lo de la película, pues podría ser como poner, creo que usaban el plutonio versus ya hacer la de hidrogeniones, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a poner esa hipótesis tentativa. La bomba atómica más destructiva se genera con, vamos a decir en este caso, plutonio. Ya, tenemos nuestra hipótesis, ¿no? Que es nuestra explicación tentativa o nuestra respuesta tentativa. Hay un concepto que a veces entra en conflicto cuando estamos empezando en investigación o que no nos queda 100% claro, que es hipótesis nula. Muchas veces nosotros escuchamos de que la hipótesis es nula y que si comprobamos la hipótesis nula y qué hace referencia a todo esto y muchas veces no nos queda claro. Entonces vamos a hablar. La hipótesis nula es una afirmación que establece que no hay diferencia entre las variables. Decíamos, la hipótesis es una asociación entre dos variables. Aquí es que no hay diferencia entre las variables que yo estoy tratando de asociar. Luego, si los resultados de mi experimentación determinan que la hipótesis nula es falsa, entonces aceptamos la alternativa, aceptamos la hipótesis verdadera, vamos a dejarlo así. Se relaciona con lo que hablábamos de falsabilidad y es una medida de certeza. Para que quede más claro, ¿qué es más fácil de mostrar? Y este es el ejemplo clásico. ¿Que todos los cisnes son blancos o que todos los cisnes no son blancos? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién cree que sea más fácil de mostrar? Que todos los cisnes no son blancos. Ok, Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil demostrar que todos los cisnes no son blancos? Porque con que obtengas un cisne de otro color, ya sería suficiente para demostrarlo. Exactamente. Y de otra forma, ¿qué tendría que hacer para comprobar que todos los cisnes son blancos? Tener una muestra representativa y que todos sean blancos. Ok, ¿qué es una muestra representativa? Ah, pues dada la población de un número de cisnes, tendríamos que estudiar a cierta cantidad de cisnes y ya sería nuestra muestra representativa para afirmar nuestra hipótesis. Ok, Daniel está tomando puntos muy importantes. Para todos, vamos a tratar de ejemplificarlo así como él lo menciona. Para empezar, cuando decimos una población de cisnes, nos estaríamos refiriendo, pues eso, a cisnes con ciertas características o determinadas características que los hicieran una población. Pero si yo estoy hablando en general de todos los cisnes, básicamente me estoy refiriendo a todos los cisnes de todo el mundo. Entonces, ¿qué es más sencillo? Ir comprobando, colectar a todos los cisnes de todo el mundo, porque esa sería mi población, o bueno, aunque tuviera una muestra representativa. Imaginemos que en el mundo hay, no sé, 100,000 cisnes. Obviamente no puedo ver a los 100,000 y digo, ok, vamos a tener una muestra representativa, hago mis cálculos, digamos que es una población infinita, shalala, y me sale que debo de colectar, no sé, a 600 cisnes. Pero si de esos 600 cisnes todos me salen blancos, entonces, ¿qué está pasando? Estoy comprobando mi hipótesis verdadera y estoy rechazando la falsa, pero estoy de alguna forma cayendo en un sesgo, porque 600, o lo que me salga dentro de mi muestra, claramente no representa, o es muy difícil que represente a los 100,000 cisnes que existen en todo el mundo. Es ahí donde entra la parte de lo que dice Daniel del cálculo de una muestra representativa. 600 no es una muestra representativa, a lo mejor 10,000 ya lo serían. Tendríamos que ver, ¿no? Más o menos, o sea, habríamos que aplicar la fórmula adecuada para el cálculo de una muestra, dependiendo de la variable. Entonces, ahí es donde entra esto de la hipótesis nula. Yo necesito siempre tener una hipótesis verdadera y una hipótesis nula, porque hay veces que es más fácil corroborar que no exista, como dice Daniel, encontrando un solo sujeto que no cumpla con las características. ¿Por qué el ejemplo clásico es con cisnes? Porque esto ya es clase de historia. En Europa, hace varios siglos, pensaban que todos los cisnes eran blancos, ¿no? El hecho de hablar de un cisne negro era relacionado con algo como imposible o que no era verídico. Pero, por sorpresa, empiezan a conocer otros territorios y se dan cuenta que en realidad los cisnes negros sí existen y de hecho son comunes en otras áreas. Donde ellos viven en Europa no, pero en otras áreas sí existen. Entonces, ellos están cayendo en un sesgo porque no tenían, como dice Dani, una muestra representativa. Ellos se sesgaron a que su población eran todos blancos y por lo tanto pensaban que todos eran blancos. Entonces, nuestras hipótesis nulas nos ayudan a eso,
a que no vamos a caer en este tipo de errores de no tener una muestra suficiente y, pues, como les digo, se relaciona con que nuestras hipótesis sean falseables. Siempre es importante decir, el hecho de que yo esté diciendo que en este momento rechazo la hipótesis nula y me quedo con la verdadera, no quiere decir que ya esa sea la realidad. Solamente quiere decir que estamos sujetos a que en un futuro alguien pueda demostrar que mi hipótesis nula en realidad sí sea verdadera y en ese momento hacemos la falsabilidad de mi hipótesis y hacemos un cambio de paradigma en la ciencia. Esto está muy relacionado a dos cosas que pasan en las investigaciones, que son los errores tipo 1 y errores tipo 2. Los errores tipo 1 pasan cuando nosotros rechazamos una hipótesis nula. En el ejemplo práctico decimos que la hipótesis nula era que no todos los cisnes son blancos, recordando la verdadera es que todos son blancos. Entonces, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, decimos no todos son, o la hipótesis nula que es no todos los cisnes son blancos, es decir, sí todos son blancos, nosotros estamos diciendo que sí hay una diferencia significativa entre las variables, cuando en realidad no la hay. Es básicamente que nosotros estamos diciendo todos son blancos, cuando en realidad no lo son. Y para que nosotros podamos mitigar este tipo de errores, utilizamos un coeficiente conocido como alfa, que se relaciona con los resultados al azar, que ya lo hablaremos en clases futuras de cuando hablemos de estadística, pero ustedes también lo conocerán como valor P, y normalmente se asienta en 0.05. Y ya hablaremos de dónde viene P y qué quiere decir y por qué se asienta en ese. El error tipo 2, que es cuando nosotros aceptamos una hipótesis nula siendo esta falsa. En este caso sería que aceptamos que no todos los cisnes son blancos. En este caso sabemos que sí es la verdadera, pero vamos a decir que la aceptamos, pero en realidad es falsa y que todos los cisnes son blancos. Entonces nosotros decimos que no hay una diferencia significativa entre las variables, pero en realidad sí hay una diferencia. Esta se representa con el coeficiente beta y está relacionado, como mencionaba Dani, con el tamaño de la muestra y el tamaño del efecto que nosotros queremos observar. No es lo mismo tratar de detectar un efecto chiquito en una población chiquita que tratar de demostrar un efecto grandote. Si el efecto se muestra o el efecto es muy común, nosotros a lo mejor el tamaño de la muestra lo tenemos que reducir. Al contrario, si es un efecto raro, si es un suceso extraño, pues la muestra tendrá que aumentar por el mismo concepto de probabilidad, ¿sale? Entonces, ya pasarnos de lado ese punto, ese cuesta arriba que es hablar de hipótesis nula. Y entonces ahora sí, ya respondimos la pregunta de investigación de manera convincente con una hipótesis. Recordemos, en la observación, nuestra observación fue que Alfredo fue a ver Oppenheimer y le salieron dudas sobre una bomba atómica, ¿no? Después nos ayudó Hugo con el planteamiento del problema y nos dijo Hugo, pues vamos a preguntarnos con qué material se construye una bomba atómica. Luego dijimos, vamos a hacer una relación de variables y vamos a decir cuáles son los materiales que generan la bomba atómica más destructiva. Y entonces Liz nos ayudó con una hipótesis que dijo, pues la bomba atómica más destructiva se construye con plutonio, ¿no? Entonces ya respondimos de cierta forma a nuestra pregunta de investigación de una manera convincente. ¿Qué es lo que nosotros haríamos de ahora en adelante? Someterla a prueba. No vamos a construir una bomba atómica, no podemos, pero sí podemos investigarlo, ¿no? La experimentación, también llamado comprobación, es cuando sometemos a prueba nuestras hipótesis. Antes de realizar cualquier tipo de experimentación, tenemos que hacer un diseño de estudio. En este caso, como les decía, no vamos a hacerlo, pero es que nosotros tengamos la idea de cómo se va haciendo. Y el corazón de la investigación es la experimentación. También es lo que más tiempo se lleva. Pero si ustedes piensan en un científico, si tradicionalmente nosotros vamos y le decimos a cualquier niño por la calle, oye, ¿cómo es un científico? El niño te va a decir, pues es como esta imagen, ¿no? Va a ser alguien de bata que está mezclando químicos, va a ser un físico que está en el laboratorio haciendo colisionar partículas. Todo el mundo se imagina a la investigación como eso, como solo el proceso de la experimentación. Digo, sabemos que involucra más pasos antes y después, pero casi siempre es el corazón de la investigación. En este caso, donde nos estamos haciendo un experimento mental, no es una experimentación per se, como les decía, la experimentación en sí sería que nosotros agarráramos y construyéramos diferentes bombas atómicas con diferentes materiales y sometiéramos a experimentación el irlas detonando para ver cuál explotaría. Esa sería la experimentación per se. Como es un experimento mental, lo único que nos vamos a limitar es a ver si ya hay resultados comprobados de eso. No per se, pero eso sería lo que haríamos, ¿no?
Posterior a la experimentación, nosotros obtendríamos resultados. Para los matemáticos, todas estas son gráficas muy interesantes, muy fáciles de leer. Para los que no tengan tanta experiencia en la representación gráfica de resultados, a lo mejor y se quedaron un poquito sacados de onda, pero no es nada del otro mundo. Todas estas son gráficas que podemos hacer en el centro, son muy sencillas, nos ayudan mucho dentro de la estadística de muestras poblacionales que nosotros veremos en una clase más adelante. Y entonces, los resultados, pues no es otra cosa que el análisis de lo que obtuvimos de la experimentación y da una respuesta a nuestra pregunta per se. Entonces, recordando el experimento, ya no voy a pasar por todos los pasos, solamente recordamos la pregunta que es, ¿qué bomba atómica es la más destructiva? Ya tuvimos una hipótesis, la hipótesis nula sería que no fuera el plutonio, y entonces hacemos nuestra experimentación, ¿no? Digamos que construimos 4 bombas con diferentes compuestos, con uranio, con radio, con plutonio, no sé, con algún otro compuesto que ustedes quieran, las detonamos y medimos el grado de destrucción a través de alguna escala objetiva, y entonces eso lo graficamos y a partir de ahí es de donde nosotros obtenemos la respuesta a nuestro planteamiento. Para poder hacer esta parte de interpretar resultados, de dar una respuesta final a la experimentación, pues necesitamos saber interpretar nuestras pruebas, necesitamos entender el fundamento de la pregunta y cómo la medimos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el fundamento de qué es, de cuál es el material que genera la bomba más destructiva. Bueno, ¿destrucción de qué? ¿No? Destrucción de ciudades, destrucción de matar humanos, destrucción, ¿cómo consideraríamos la destrucción, no? Y en segundo lugar, ya entendido el fundamento de la pregunta, ahora sí, ¿no? Medir los resultados que nosotros obtuvimos y dar una respuesta con base en esos resultados. Algo que ya no entra como tal dentro del método científico, digamos que lo que seguiría sería la conclusión, nos quedamos con, bueno, pues o aceptamos la hipótesis verdadera o la rechazamos y nos quedamos con que fue alguno de los otros materiales, no importa, y esa ya sería nuestra conclusión, y hasta ahí el método científico habría terminado. Pero como aquí no solamente hacemos método científico, sino que hacemos publicación de las investigaciones, tenemos que entender que la conclusión va de la mano con una discusión. Entonces, ¿qué es una discusión? Es la parte más importante. En una investigación que damos, la experimentación es el corazón, porque al final, si no hay experimentación y no hay comprobación, entonces básicamente no es ciencia. Y ya sé que ahorita a lo mejor algunos de los que están aquí me dirán, bueno, pues es que hay ahorita debate de que si el método científico realmente define la ciencia, si no, eso lo vamos a dejar un poquito por aparte, pero sí es muy cierto que la experimentación casi siempre es lo más fundamental. A lo mejor en física teórica, por ejemplo, pues no, porque no hay una forma fácil de someter a experimentación mis teorías, mis hipótesis, pero ¿de qué forma hago una experimentación? Entre comillas, la hago a través de demostración matemática, ¿no? Por ejemplo, las teorías de relatividad, las teorías de mecánica cuántica, no es tan fácil de demostrar en una experimentación con variables controladas en un cuartito, pero sí podemos hacer una demostración matemática que compruebe los resultados de esta parte fundamental, ¿no? De la relatividad o de la mecánica cuántica. Entonces, sí hay una cierta experimentación de fondo y ese sería el corazón, ¿no? Lo que está haciendo el cambio de paradigma. En la discusión, en un trabajo, es lo más importante porque aquí es donde demostramos lo que sabemos. No solamente es esto obtuve y por lo tanto es esto, sino que es esto obtuve y ¿por qué lo obtuve? Pues probablemente por esto, por esto, por esto. Y entonces ya puedo dar una conclusión basado en conocimiento que sea algo ya conocido y los propios resultados de mi experimentación, ¿no? No solamente es decir qué obtuvimos, eso es lo que yo les estaba diciendo ahorita, no solamente es decir, bueno, pues de mis resultados obtuve esto y ya, sino es explicar por qué. Es como les decía, ¿no? En una teoría matemática no solamente es decir, obtuve esto, sino que enseñas la comprobación, ¿no? Enseñas tu comprobación de tu teorema, por ejemplo. En medicina no solamente decimos, este es el mejor medicamento, no, decimos, este es el mejor medicamento por esto, y a nivel fisiológico pasa esto y esto y esto, ¿no? En biotech, bueno, es que este es el mejor método para hacer secuenciación de un DNA. ¿Por qué? Bueno, pues por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, siempre nos basamos en fundamentos. Una conclusión no puede ir solamente con los resultados de mi experimentación, tiene que basarse en algo más. Y en muchas ocasiones esto es lo más difícil. Hay veces que es muy sencillo hacer todo esto, de plantear un problema, de hacer una hipótesis, y hagamos la experimentación y recopilamos los resultados.
Pero una vez que yo tengo mis pruebas estadísticas, que yo ya tengo resultados, a veces lo más difícil es explicar por qué obtuve lo que obtuve. Entonces, de eso hablaremos más adelante. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir a partir de aquí? Bueno, uno, el método científico es la forma tradicional de obtener conocimiento. Como les decía, no es la única, no es que solamente existe el método científico, pero sí es la más ampliamente conocida, y yo sé que hay debate acerca de que si el método científico define o no las ciencias, pero dejémoslo de lado, por ahora es nuestra forma tradicional, ¿sale? Segundo, el conocimiento que se obtiene a través del método científico debe ser falsable, que creamos que no es una verdad absoluta, siempre puede hacerse un nuevo experimento que muestre que estábamos equivocados, y debe ser reproductible, es decir, así yo esté aquí en México, en China, en Japón, en cualquier lugar, mi experimento debe ser fácilmente, bueno, no fácilmente, pero debe ser reproductible y debe de obtener resultados similares a lo que yo estoy obteniendo. En tercer lugar, antes de que nosotros iniciemos una investigación, debemos de considerar todos los pasos, ¿no? Hacer un buen diseño. Aquí en esta plática lo hicimos conforme fuimos avanzando a través de los pasos, pero bueno, idealmente nosotros haremos un protocolo de investigación antes de iniciar este proceso y con eso podremos obtener las mejores conclusiones y finalmente camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas, probando cosas nuevas. Hay que ser curioso porque nuestra curiosidad nos conduce por nuevos caminos. Esta es una frase de Walt Disney, salió en la película de La familia del futuro, ahí les puse a Boop. Me gusta mucho esta frase porque va de la mano con los objetivos del centro, con lo que yo les digo. Muchas veces nosotros, sobre todo les hablo desde mi práctica médica, nos quedamos con lo que nos enseñan, ¿no? Esto es lo mejor que hay para tratar a este paciente. ¿Por qué? Porque lo dicen las guías y ya, ¿no? Y ahí ya, digamos que ese tipo de argumentos, o porque lo digo yo, porque yo soy el experto, normalmente esos argumentos terminan conversaciones. Lo ideal es que no nos quedemos con eso, hay que mirar hacia el futuro, ¿no? No siempre el conocimiento y va de la mano con lo que les decía de que esto es falsable, no siempre el conocimiento que está actualmente es el verdadero, no siempre es la realidad última de las cosas, siempre podemos experimentar. Y al final no importa qué conclusiones obtengamos, toda conclusión es válida, toda conclusión nos lleva a nuevo conocimiento, por lo tanto, pues hay que abrirnos a esta posibilidad, ¿no? Ese es el objetivo que yo quiero lograr en ustedes, que ustedes tengan este pensamiento crítico, que se abran a nuevas posibilidades. Entonces, pues esa sería ya el cierre de la tercera charla y digamos del día de hoy, porque la verdad es que ya estoy un poco cansado. Entonces, pues pasamos a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene un comentario? Lo que quieran. No es más que una duda, es un comentario. Si alguien tiene algo